¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. En este video voy a hablar sobre 5 conceptos que en su momento a mí me costaron mucho trabajo entenderlos. Sobre todo el propósito es que son 5 conceptos que no solamente a mí me ha pasado, sino que en lo que he conocido le ha pasado a muchos programadores entender estos conceptos. En la descripción va a haber el tiempo de cada concepto por si quiere ir directamente a uno. Igual la barrita está por capítulos, la barrita del video, y así nos podemos ahorrar tiempo, su tiempo y pues más que nada eso es lo que importa, no hacerle perder tiempo. Espero que sea de su agrado el video y que aprenda algo. Bien, vamos a comenzar un poquito con el contexto. Yo cuando comencé a programar, comencé con Visual Basic 6, una tecnología de los años 90. Esta tecnología trabajaba con un paradigma llamado dirigido por eventos, es decir, que teníamos botones y los botones le decían qué hacer a un proceso. Tú presionabas el botón y eso desencadenaba una funcionalidad. Esos son los eventos, dirigido por eventos. Es por eso que este paradigma yo estaba, cuando comienzo a programar para mí era toda la programación en el mundo. Pensé que la programación completa era así, hasta que llega la programación orientada a objetos a mi vida. La programación orientada a objetos a mí me costó mucho trabajo porque yo tenía una visión de lo que era el mundo de la programación, estaba en solamente una burbuja y resulta que la programación orientada a objetos era otra burbuja. Yo pasarme de una burbuja a otra me costó mucho trabajo en primera porque no aceptaba por qué pasarme. Pero la vida me fue dirigiendo a un lenguaje de programación llamado Java. Con Java tenías que aprender sí por sí programación orientada a objetos. A mí me costó mucho trabajo entender en sí por qué tenía que aprenderla. Porque a mí nunca me dijeron, tienes que aprenderla por esto. Pero a mí me decían, tienes que aprenderla simplemente porque es Java, es lo que está utilizándose. Sí, pero ¿por qué? Bien, la programación orientada a objetos es muy sencilla de entender cuando ya la entiendes, pero cuando no la entiendes, cuando es primera vez que la escuchas, es difícil aprenderla, aunque no sea difícil. Es decir, cuando nosotros estamos por aprender un paradigma es un marco de cómo se hacen las cosas en la programación, orientado a objetos es un paradigma, tenemos que tener la visión de que estamos en blanco para aprender ese paradigma. Tenemos que despejar todo lo que sepamos de programación al aprender un nuevo paradigma, porque así no vamos a obstruir el nuevo conocimiento de cómo se hacen las cosas. Ahora, la programación orientada a objetos trata de simular objetos en el universo, quizás sí, pero no por en sí es como funciona. Prácticamente un objeto tiene propiedades. Estas propiedades pueden ser variables nativas, strings, enteros, flotantes o otros objetos. Tiene métodos los cuales tienen funcionamiento sobre este objeto. Entonces, para mí entender este tipo de organización de los datos costó mucho trabajo porque decía, ok, si solamente fuera una clase, un molde de un objeto, estaría muy sencillo. Pero resulta que trae otros conceptos encima. El encapsulamiento. Usted puede bloquear, puede darle un nivel de acceso a los elementos del objeto, pero a mí nunca me explicaron para qué hasta que yo lo descubrí a la mala. Resulta que yo trabajaba con ciertos módulos en Java y otras personas trabajaban con estos módulos y resulta que yo les ponía siempre público, público todo, public. Y nunca entendía que ciertas cosas no deberían tener acceso a otros programadores que utilizaran mis herramientas. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor tienes un funcionamiento interno en un método el cual tiene funcionamiento que depende de factores, estados o variables internas y si un programador utiliza estas herramientas y las modifica, el funcionamiento interno del método que no debería permitir hacer una modificación de esos elementos que deberían ser privados, el programador podría hacerlo y el método no podría trabajar como debería trabajar. Estos atributos, métodos, propiedades que tú puedes bloquearlo con el encapsulamiento, yo me di cuenta a la mala. Era porque a mí nunca me dijeron el porqué de eso. Ahora, otros conceptos que tiene la programación orientada a objetos es la herencia. Eso sí fue algo que a mí me resultó bastante útil porque era una fuerte manera de reutilizar código. Podías reutilizar el código que ya habías hecho en una clase en otra clase. El problema radicaba que yo no sabía que esto me podría acarrear problemas. La jerarquización de muchas clases, a la larga el mantenimiento de hacer esto o modificar algo encima, podría acarrearte problemas en las jerarquías hijas. Pero esto, pues obviamente la experiencia te va enseñando. En sí, la programación orientada a objetos es manipular datos que tienen métodos. Esto es una estructura de datos, así véanlo. Una clase tiene su molde para crear objetos. Estos objetos tienen funcionamiento, tienen elementos, valores. Estos valores los vas a encontrar casi siempre como estados. Un estado de un objeto son estos valores. Estos valores pueden cambiar.
Estos valores pueden ser dados en un constructor, es decir, cuando tú creas el objeto por primera vez, o pueden ser dados en un posterior tiempo, es decir, ya tienes el objeto, puedes cambiar sus elementos posteriormente a su creación. Entonces, entender la programación orientada a objetos es de las cosas que a veces a muchos programadores les resulta difícil porque vienen de otro paradigma, quizá estructurado, quizá como yo, dirigido por eventos, y les cuesta mucho trabajo. Pero en realidad, una vez que entiendes la programación orientada a objetos, en realidad es más fácil. Es más fácil programar de esta manera, es más organizado, sobre todo cuando comienzas a combinarlo con otras técnicas que ahorita hablaré más adelante. El patrón MVC-MVC. Yo la primera vez que escuché de esto fue cuando comencé a trabajar con ASP. ASP antes se trabajaba con algo llamado Web Forms. De hecho, antes ASP se trabajaba con scripts directamente a ASP. Bien, después llegan los Web Forms, que era una cosa para simular trabajar como si fuera escritorio. Pero a mí nunca me convenció del todo. Hay muchas personas que siguen trabajando con Web Forms y se respeta. Ahora, llega el concepto de MVC, ASP, y MVC es un patrón. Hay quienes dirán que es un patrón de diseño, un patrón arquitectónico. Yo creo que no es ni uno ni lo otro. Yo creo que MVC es un patrón de presentación, podría ser. Un patrón que no cumple tanto la arquitectura completamente, ni es un patrón de diseño. Pero eso es otro tema. Eso ya lo hablaré en su momento a detalle. Ahora, este patrón MVC, llamaremos patrón MVC, sea lo que sea. A mí me costó trabajo entenderlo, sobre todo porque yo ya tenía mucho tiempo trabajando con PHP. Con PHP yo trabajaba en aquel entonces en una forma como lo hacíamos en el año 2005, 2006. En aquel momento era un italiano, ahorita sigo siendo italiano sin espagueti, pero en aquel entonces era un italiano, ya, espaguetis más grandes. Ahora, a mí me costaba entender el concepto de MVC hasta que entendí que yo ya trabajaba con algo parecido a MVC, que era MVP. MVP lo trabajaba en las aplicaciones de escritorio. Pero llega el concepto de MVC, que es muy parecido, tiene el mismo fin, separar por capas. Entonces, cuando yo entiendo esta forma de que MVC es separar por capas, entender que una capa es una responsabilidad que tiene tu sistema, siendo la M el modelo, la capa de persistencia, siendo la B la capa de vista, la capa de presentación, siendo la C la capa de controlador, la capa que va a recibir la información y regresar la información. El controlador se encarga de esta parte intermedia. Es muy fácil entender MVC. Ahora, lo difícil no venía tanto en una vez que comprendes estas tres cosas, sino lo que difícil venía cuando comienzas a hacer controladores enormes. Y es cuando tú tienes que ir más allá de MVC. Y es ir a agregar más capas. Este concepto de agregar más capas puede ser capa de dominio, servicio, puede ser una arquitectura limpia, puede ser un X cosa. El punto es que a mí me costó trabajo entender que MVC cumplía con un objetivo y su objetivo era ser la base de la arquitectura de mi sistema. Es decir, MVC era la estructura primeriza, era el tallo del árbol, pero yo no estaba limitado a poner más capas. Una capa de servicio o una capa de tools, una capa de cualquier cosa, yo podría agregarla, inyectarla con inyección de dependencia. Eso ya hablaré en su momento. El punto era entender que las cosas están hechas para ser una base, pero tú esta base la puedes tomar para expandirla y mejorarla. Eso a mí me costó muchísimo trabajo cuando llegué a MVC. De hecho, si usted quiere ver todo cómo se trabaja con MVC en ASP, le voy a dejar un video por aquí arribita donde lo estoy programando y estoy explicando. Entonces, estas las cosas de MVC cuestan trabajo porque, sobre todo las personas que vienen cuando trabajan en sistemas que eran trabajar todo junto, el script completo, HTML, JavaScript, etcétera, y cambiarse a un patrón base como MVC costó trabajo, sobre todo también porque yo ya trabajo de esta forma, entrego de esta forma, me ha funcionado bien, ¿por qué tengo que hacerlo de esa manera? Pues resulta que de esta otra manera, cuando trabajas en equipos, es más fácil porque cada equipo ya sabe dónde poner cosas, porque el mismo patrón, la misma base ya te está sugiriendo poner esto aquí porque eso debería ir ahí. No necesariamente pasa siempre, pero regularmente debería ser así. El concepto de backend y frontend. El concepto de backend y frontend, viniendo de yo de programar algunas cosas ya de tiempo, me resultó extraño y difícil abordarlo y entenderlo, el por qué. Porque de repente ya te inducían.
es que tienes que hacer un API solamente para hacer uso de ella por un front. Yo decía, pero es que ya con este framework ya podía trabajar junto porque tengo que separarlo. Resulta, cuando yo pude abordarlo, aceptarlo, que ya existían proyectos demasiado grandes y estos proyectos demasiado grandes eran muy difícil ponerles una arquitectura completa en un solo proyecto. Y sobre todo llegó otra cosa, llegaron las aplicaciones móviles. Entonces tú podías reutilizar la lógica de negocio haciendo un API, un web service, y este web service podía ser utilizado tanto de un front como también de una aplicación móvil. Y esto era una de las grandes ventajas que trajo el backend y el frontend. En sí el backend se trata de hacer endpoints, puntos de recolección de datos, trabajar con esos datos y regresar alguna respuesta. Esta respuesta puede ser un otro conjunto de datos o puede ser solamente un pulgar arriba, que le encargo, si a usted le está gustando este video, de dejar un pulgar arriba. El backend, su responsabilidad obviamente es mucho más allá. Tienes que interactuar con entidades como hardware, puede ser base de datos, puede ser otros servicios. Y al final de cuentas el backend es una estructura, una capa para que el frontend invoque y diga yo necesito esto y el backend te diga pues ahí te va. O yo necesito esto otro y el backend te diga tú no tienes acceso. Es más que nada para eso. El punto de separarlo es también por ese punto de poder trabajarlo con equipos más grandes, en proyectos más grandes y sin tener que tener personas que son más expertas en lo que es la interfaz de usuario, trabajando en lugares que a lo mejor no tienen mucho que hacer. Y era aprovechar esas cualidades de estas personas en el lugar correcto, por ejemplo en el frontend. En el frontend también se trabaja muchísima programación, no solamente es maquetar. Es un concepto burdo que de repente piensan las personas que solamente se maquetan el frontend. Ahorita que estoy trabajando más con frontend, hay muchísimos patrones de diseño en el frontend, hay muchísimas interacciones que ahorita ya los siguientes dos puntos voy a meterme más a hablar de frontend, por lo cual ahorita solamente voy a decir esa parte. Trabajar en el frontend es complejo como trabajar en el backend, pero son cosas distintas. Hay cositas que parecen que se manejan parecidas, pero hay conceptos que son muy distintos. Y sobre todo, la separación de esto lo que te va a permitir es poder trabajar con proyectos más grandes y reutilizar también estas web services, estas APIs. Sobre todo si tus proyectos van a tener conexión de diferente tipo de clientes. Puede ser un cliente web, puede ser un cliente de móvil o puede ser también, ¿por qué no?, un cliente de Internet de las cosas. El backend y el frontend pues llegaron para quedarse. En este punto voy a hablar de algo que a mí me costó bastante entenderlo, hasta ahora todavía me sigue costando, los patrones de diseño. Los patrones de diseño yo tengo conociéndolos un poco más de 10 años. Obviamente he tenido que ir aprendiendo más y más, ir acoplándolos a las nuevas tecnologías, a los nuevos cambios que existen en los lenguajes de programación. Los patrones de diseño son técnicas que van a resolver una problemática en específico. Por ejemplo, necesitamos alguna solución para abordar el tema de la persistencia de datos, pues hay un patrón de diseño que puede ser el repositorio. Hay otro problema, por ejemplo, tenemos un objeto complejo para crearse con un constructor enorme y yo no quiero hacer el envío de estos datos porque a lo mejor necesito solamente poquitos datos para su construcción o los datos del final. Nuestro constructor está enorme, pues podemos resolverlo con un patrón de diseño llamado Builder. O podemos tener un objeto que necesitamos que se comporte de distinta forma dependiendo ciertas situaciones. Podemos utilizar el patrón de estrategia o el patrón state. Aquí el punto es que los patrones de diseño resuelven este tipo de problemáticas apoyándose en la programación orientada a objetos. El problema que yo tuve con los patrones de diseño fue que yo no entendía la programación orientada a objetos cuando comencé a abordarlos. El consejo aquí es, usted necesita aprender primero la programación orientada a objetos, por lo menos a nivel de herencia, a nivel de implementación de interfaz. Esto es lo clave, la clave de los patrones de diseño es entender las implementaciones de interfaz. Una interfaz es una entidad en la programación orientada a objetos que te sirve para categorizar los objetos. Es decir, tenemos una interfaz llamada ave. Tenemos una interfaz llamada ser vivo. Tenemos una clase que se llama pato. El pato implementa ser vivo e implementa el ave. Entonces el pato se puede comportar en algún método, ya sea como ave, va a volar, o como un ser vivo, va a vivir y tomar cerveza. El punto es que usted puede darle al objeto cierta categorización. Obviamente, para cumplir con una implementación de una interfaz, tienes que cumplir un contrato. La interfaz es un contrato. El contrato te dice, tienes que cumplir con este método, con este otro método, con este otro método. Si no lo cumples, no vas a pasar ni siquiera en la compilación. Así que una vez que usted pasó en la compilación, obviamente en el método,
donde usted mande el pato como ave, no va a fallar. Donde mande usted el pato como ser vivo, tampoco va a fallar, porque usted ya pasó por la validación del contrato. Usted ya es apto para ser utilizado en un método que espera una interfaz, una categoría de un objeto. Una vez que entiende este concepto, los patrones de diseño son más fáciles de comprender. El problema que yo veo que muchas personas no los entienden es por eso, porque no entienden la programación orientada a objetos. Ahora, ¿se pueden utilizar patrones de diseño con paradigma funcional? Eso, si quieren que haga videos sobre eso, con ejemplos de paradigma funcional, simulando los patrones de diseño con ese paradigma, decírmelo en los comentarios. Y un día llega un amigo y me dice, oye, ¿ya escuchaste lo de reactividad? Y yo dije, ¿qué diablos? Otra vez, otra cosa que tengo que cambiar. Resulta que sí, la reactividad era algo que estaba sonando, no es algo tan nuevo, es algo que ya venía el concepto desde muy atrás. De hecho, las primeras bibliotecas que aparecieron para reactividad, si no me equivoco, fueron en Java. Después ya comenzaron a irse acoplando a otras tecnologías. Es decir, la reactividad no viene con el frontend. La reactividad ya era un concepto más atrás. De hecho, el patrón de diseño observador es la base de la reactividad. De hecho, hice todo un video con código que va a aparecerte por aquí arriba, si usted quiere irse a ver más a fondo el patrón observador. Bien, ¿la reactividad de qué va? La reactividad es trabajar con flujos de datos asíncronos. A mí me costó mucho trabajo entenderlo hasta que abrí Excel y me di cuenta que Excel era reactivo. Usted cuando tiene una celda de Excel y tiene otras celdas de Excel y estas celdas tienen una fórmula, usted cuando mueve a las celdas que están ligadas a la fórmula automáticamente hace su trabajo, calcula. Es decir, aquí tenemos un flujo de datos que son las celdas. Flujo de datos es información tal cual. No se asuste porque escucha flujo de datos y se imagine que es una tubería de datos. No, flujo de datos es solamente data, información. Las celdas tienen información. Las celdas cambian su información cuando usted teclea. Tenemos aquí asincronía. Usted cuando está tecleando está haciendo un cambio en el flujo de datos. Este flujo de datos está siendo observado por la celda que tiene la fórmula. La celda que tiene la fórmula es un observador de los elementos que tiene arriba o los que tiene ligados. Esto es el patrón observador tal cual. Estar esperando, observando y cuando haya un cambio de estado, recuerda el estado en programación entre objetos, un cambio de valor, usted se va a enterar, le van a chismear. Ha cambiado la celda y tú te vas a poner a calcular. El punto de la reactividad es trabajar con este flujo de datos. Los flujos de datos no solamente tienen que ser celdas. Los flujos de datos puede ser el movimiento de un mouse. Eso ya trae datos, un movimiento, una coordenada. El mover un scroll, el solicitar un servicio web. Puede ser casi todo, o de hecho todo lo que tú ves en una pantalla. Un flujo de datos es un cambio en la información que puede ser recibido. Este cambio tú vas a hacer algo observándolo. Ese algo tú dependiendo tu funcionalidad. Por ejemplo, tenemos un login, hay un cambio de estado. Este login tú como menú lo vas a observar, por lo cual si hay sesión vas a aparecer o desaparecer. Un cerrar sesión va a aparecer o desaparecer dependiendo esto. Y si tienes una pantalla donde estás mostrando el nombre del usuario logueado, va a desaparecer o va a desaparecer o va a aparecer usuario no logueado, usuario logueado, quién eres, dependiendo tu cambio de estado. ¿De qué cambio de estado? Pues puede ser de algo llamado subject, que el subject viene siendo un sujeto al cual hay que observar. Un subject puede ser las celdas de Excel que teníamos. Un subject puede ser el scroll. Un subject puede ser un botón. Un subject puede ser yo mismo, y ustedes cuando vean en la notificación en su celular, ustedes son observadores de mi canal. Ese es el punto de la reactividad, entender que se trabaja con flujos de datos, pero también se hace mucho apoyo del paradigma funcional. En la reactividad tenemos muchísimos encadenamiento de funcionamiento, es decir, recibimos la información y podemos darle a esta información un limpiado, un filtrado de los elementos. Este filtrado regularmente lo vamos a hacer con encadenamiento de métodos, que es cuando muchas personas se asustan con la reactividad. Tenemos la librería que más se utiliza ahorita en el frontend, ReactiveX o RxJX. Es sobre todo un encadenamiento de métodos, los cuales tú te llega la información, te llega el cambio de flujo de estado, te llega el mensaje de estos datos han cambiado, ahí te van. Tú los cachas, dices, sí, yo los quiero, pero necesito estos datos solamente un elemento. Vamos a aplicar un método map, y este método map lo que va a hacer es recorrer todo el flujo de datos que estamos recibiendo y solamente seleccionar lo que necesitamos. Es un ejemplo esto. O necesitamos solamente un elemento de todos los que estamos recibiendo, hacemos un filter y es el punto. Saber trabajar con la reactividad es entender estas cosas. Trabajas con un flujo de datos,
trabajas con tiempo y trabajas con una respuesta que vas a hacer conforme recibas esa información. La reactividad parece difícil, pero una vez que la entiendas, vas a ver que es algo que parece mágico. Hay una base que explica toda esta magia. De hecho, son de las cosas que a mí más me llaman la atención del frontend, el concepto de reactividad. Y ojo, no es solamente el frontend. La reactividad también ya se trabajaba en aplicaciones de escritorio, como Windows Presentation Foundation. Ya teníamos los observables. Es decir, la reactividad también ha llegado a quedarse. Y pues nada, si te gustó este tipo de videos, puedes decírmelo en la caja de comentarios, ponerme un pulgar arriba. Y si te ha gustado, también decirme, sabes que este video me gustó, me sirvió. O también decirme, sabes que cabezón, no me gustó el video. Regresa a hacer videos de reseñas de películas románticas. Mi nombre es Héctor León, adiós.